Bueno, después hay unas formas de lujuria que tienen más bien un sentido social y que son cercanas a lo que explica Adler. Es decir, hay formas de lujuria que tienden a impresionar a los otros, a caer bien, etcétera, etcétera. Y hay formas de lujuria que son amistad con otras personas que parecen buenas pero no son buenas. Cobran algunos de estos aficiones con algunas personas por vía espiritual, que muchas veces nacen de lujuria y no de espíritu, lo cual se conoce ser así cuando con la memoria de aquella afición no crece más la memoria y amor de Dios sin remordimiento en la conciencia, porque cuando la afición es puramente espiritual, creciendo ella, crece la de Dios. Y cuanto más se acuerda de ella, tanto más se acuerda de Dios y le da ganas de Dios. Y creciendo en lo uno, crece en lo otro. Porque eso tiene el Espíritu de Dios, que lo bueno aumenta con lo bueno, por lo cual, por cuanto hay semejanza y conformidad. Pero cuando el tal amor nace del dicho vicio sensual, tiene los efectos contrarios, porque cuanto más crece lo uno, tanto más mengua lo otro y la memoria juntamente. Porque si crece a creer el amor, luego verá que se va resfriando en el de Dios y olvidándose de él, con alguna memoria y algún remordimiento en la conciencia. Y por el contrario, si crece el amor de Dios en el alma, se va resfriando en el otro y olvidándole, porque, como son contrarios amores, no solo no se ayuda el uno al otro, mas antes el que predomina apaga y confunde al otro. Y se fortalece en sí mismo, como dicen los filósofos. Bueno, o sea, esto es muy importante porque es más cercano al espíritu. Los sacerdotes los vemos todos los días, o sea, gente que está de novia y se quiere casar, pero no tendría que casarse. Bueno, eso es lujuria espiritual. Muchos jóvenes tienen lujuria espiritual, porque se quieren casar y evidentemente se equivocan. Pues se ve por los resultados posteriores. ¿Por qué hay lujuria espiritual? Porque no se busca la voluntad de Dios, como dice San Ignacio. El matrimonio es una vocación, como todas las otras vocaciones. Entonces, para casarse hay que buscar la voluntad de Dios. Los dos tienen que buscar la voluntad de Dios. Así como uno que va a un seminario, va a un monasterio, a un convento o lo que fuere, tiene que buscar la voluntad de Dios. Si no busca la voluntad de Dios, hace eso, pero su vida no está armonizada. Y eso pasa en el matrimonio, evidentemente, que es una vocación porque es un sacramento. El signo de la unión de Cristo y la Iglesia, que es la raíz de toda esta vida mística que estamos viviendo aquí. Entonces, el matrimonio por sí mismo debería favorecer esta vida mística de la cual estamos hablando. Normalmente todo eso no sucede, la gente se casa porque tiene ganas de casarse y nada más, o por motivos muy inmediatos, no por estos motivos sobrenaturales. San Ignacio de Loyola dice que para casarse hay que tener más signos que para no casarse. O sea, uno que se va a casar con otro tiene que pensar más que uno que va a entrar a un monasterio, porque es mucho más difícil casarse que entrar a un monasterio. Tiene más posibilidades de conflicto, tiene más posibilidades de error, tiene más posibilidades de dificultades, etcétera. Mientras, dice San Ignacio, mientras que en el Evangelio está recomendado no casarse, no está recomendado casarse. Dice que los que se casan lo tienen que hacer al Señor, que es un sacramento, etcétera, etcétera. Lo dice San Pablo, muy bien. ¿Por qué es eso? No porque no esté en el plan de Dios, sino porque siendo algo que surge del impulso de la naturaleza, y no estando la naturaleza todavía restaurada, está sujeto a mayores perturbaciones. Por eso hay que pensar más, dice San Ignacio, para casarse que para no casarse. Bueno, eso vale para todo, es el corazón del método de San Ignacio de los ejercicios espirituales. La persona tiene que ver
para qué hace lo que hace, que es el principio y fundamento, o sea, el fin por el cual obra. Cuando mira al fin, entonces todo lo otro tiene sentido. Más aún, da explícitamente ese ejemplo del matrimonio, que algunos se casan y después piensan servir a Dios en el matrimonio. Me dice San Ignacio, hay que hacer al revés. Primero hay que querer servir a Dios y después casarse. Bueno, eso es un orden lógico, pero está muy lejos de la cotidianidad, porque la vida cristiana que tenemos no da para tanto, es vida naturalista. O sea, se identifica el cristianismo simplemente a lo sumo con la vida natural, pero tampoco con eso, porque no alcanza la concreción. Más aún, porque se identifica el cristianismo con la vida natural, se cae en toda una serie de errores. San Pío X tiene una encíclica donde lo explica muy claramente, una encíclica que se llama Erentánimo, que se dirige a los sacerdotes. Bueno, dice, los sacerdotes tienen esta tentación, hacer muchas cosas y hacerlas bien, y cuanto las hacen mejor, eventualmente producen un efecto más negativo. ¿Por qué? Porque no atienden a lo sobrenatural. San Juan de la Cruz lo dice también al final de la subida del Monte Carmelo, lo mismo que dice San Pío X en esa encíclica, que hacen muchas cosas y con esas cosas no hacen nada, y eventualmente hacen daño. O sea, en concreto no podemos hacer las cosas simplemente para realizar nuestra naturaleza, porque nuestra naturaleza no se puede realizar sola ni con actos aislados. Se realiza solamente cuando tiende a ese único fin que da sentido a todo lo demás, que es el fin sobrenatural. De los provechos que se siguen al alma en apartar el gozo de los bienes morales, dice en el capítulo 29. Muy grandes son los provechos que se siguen al alma, capítulo 29 del libro tercero de la subida del Monte Carmelo. Muy grandes son los provechos que se siguen al alma en no querer aplicar vanamente el gozo de la voluntad a este género de bienes. Porque cuanto a lo primero se libra de caer en muchas tentaciones y engaños del demonio, los cuales están encubiertos en el gozo de las tales buenas obras, como lo podemos entender por aquello que se dice en Job, es a saber, debajo de la sombra duerme, en lo secreto de la caña y en los lugares húmedos, lo cual dice por el demonio, porque en la humedad del gozo y en lo baño de la caña, es decir, en la obra vana, engaña al alma, y engañarse por el demonio en este gozo escondidamente no es maravilla, porque sin esperar a su sugestión, el mismo gozo vano se es el mismo engaño. Mayormente cuando hay alguna jactancia de ellas en el corazón. El segundo provecho es que hace las obras más acordadas y cabalmente. A lo cual, si hay pasión de gozo y gusto de ellas, no se da lugar, porque por medio de esta pasión del gozo, la irascible y concupiscible andan tan sobradas que no dan lugar al peso de la razón, sino que ordinariamente anda variando en las obras y propósitos, dejando unas y tomando otras. Es decir, hay gente que quiere hacer muchas cosas buenas, pero ese hacer todas esas cosas buenas con mucho entusiasmo le hace peor a ellos y a los demás.
porque como obra por el gusto, y este es variable, y en unos naturales mucho más que en otros, acabándose este, es acabado el obrar y el propósito, aunque sea cosa importante, etcétera. Por eso hay que apartarse del gozo vano de estas obras. Por eso algunos hacen muchas cosas o muchas obras, y todo eso no les sirve para nada, porque no les sirve para ir a Dios. Y lo mismo respecto de los bienes naturales. No es que las cosas en sí, las cosas naturales, sean malas. El problema es cómo las usa el espíritu. ¿Qué quiere decir usar? Quiere decir aplicar la inteligencia y la voluntad. Eso es. Ahora, la inteligencia y la voluntad tienen una amplitud enorme, porque, como dice Aristóteles, el alma es todas las cosas. Entonces, todo afecta a la inteligencia y la voluntad. Si lo que se obra no está en el conjunto de ese todo que perfecciona el alma, perturba. Eso es el sentido. Aunque en sí particularmente sea bueno. Esto habría que coronarlo con vida activa y vida contemplativa que él trata en el cántico. Sí, claro. Bueno, eso está en toda la tradición, no solamente en San Juan de la Cruz. La vida contemplativa es superior a la vida activa. Y normalmente no tiene sentido si no está la vida contemplativa. Ahora, algunos necesitan disponerse a la vida contemplativa por medio de la vida activa, como dice San Gregorio, y lo cita San Tomás, etc. Porque hay gente que no puede entrar en un monasterio contemplativo y estar ahí, porque no le sirve, no le hace bien, etc. No crecería espiritualmente, porque no está para eso, por dos razones. O porque está lejos de la vida contemplativa, porque está muy lejos en la preparación, o porque tiene otra vocación. Porque el Evangelio es vida contemplativa y activa, el ejemplo de Cristo, que era contemplativo y activo. Ahora bien, ahí la palabra activo quiere decir dos cosas, porque una cosa es la vida activa en el sentido de Aristóteles, que es todavía esta acción natural de la cual habla aquí San Juan de la Cruz, que puede ser perturbadora. Y otra cosa es la vida activa que surge de la contemplación, que es la que expresa Santo Tomás en la tercera parte de la Summa, contemplata alis tradere. Ahí habla de Cristo, dice Cristo, ¿por qué Cristo no fue un ermitaño que estaba en el desierto? Está bien, se fue al desierto, pero estuvo 40 días y después se fue. Y estaba en medio de la gente, iba a comer con todos. ¿Por qué Cristo hacía eso? Porque la perfección no está en la sola contemplación, sino en la contemplación que se difunde, que es la que imita más a Dios, que es la perfección que se difunde. Bonum est diffusivum sui. Ahora, eso no se puede suponer. Más bien hay que suponer lo opuesto. Porque lo que suponemos es que estamos todos desordenados y tenemos que llegar a la contemplación y después volcarnos a la acción. Y eso es muy difícil de hacer. Evidentemente, no hay que entenderlo de manera simplista, como si primero nos volcamos a la contemplación y de repente ya estamos preparados y nos volcamos a la acción. Eso es progresivo, es complejo, y justamente porque es progresivo y complejo hay que discernirlo muy bien. Y eso es lo que dice San Ignacio. Por eso pone esas reglas de discernimiento de espíritus y las reglas de la segunda semana para elegir los estados de vida y las otras cosas que uno tiene que hacer. Porque es muy difícil eso. Tan difícil es que no puede haber reglas naturales expresadas universalmente.
Más aún, ni siquiera es suficiente que los ángeles buenos te iluminen, dice San Ignacio. Por eso, la última confirmación tiene que venir de la gracia directamente. Entonces, hay que tener como una cierta experiencia de esa gracia, que confirma que esa elección es buena. Buena en el orden sobrenatural, ¿no? Porque naturalmente puede haber muchas elecciones buenas, casarse con otro que a uno le gusta, etcétera, o elegir una profesión, muchas actividades pueden ser buenas naturalmente, pero no estar adecuadamente ordenadas en el conjunto de la persona. Ahora bien, ¿cómo se realiza la persona? La persona no se puede realizar solamente por los actos naturales. La persona se realiza por esa unidad profunda que imita la unidad divina de las personas divinas. Entonces la persona se realiza asimilándose a las personas divinas y tratando con las otras personas desde esa asimilación a las personas divinas. Y eso es la caridad, propiamente hablando. Entonces, yo tengo que elegir lo que me hace vivir fundamentalmente la caridad. Y junto con la caridad, la contemplación que surge de la caridad, porque la contemplación es la fe iluminada por el don de la sabiduría del Espíritu Santo, por el don de entendimiento, el de ciencia, pero el principal es el don de sabiduría, en el cual está el punto de llegada de la misión de las personas divinas. Es sabiduría según el Verbo y es don según el Espíritu Santo, dice Santo Tomás. Y las personas divinas nos hacen conectar con el Padre, que es el origen de ambas. Y eso es la experiencia espiritual. Este conocimiento es experimental, dice Santo Tomás. Cognitio ista est quasi experimentalis. Quasi experimentalis quiere decir al modo de la experiencia o como experimental. Bueno, eso es la vida mística, que es la vida espiritual, fundada en la gracia. Cuando no está fundada sobre la gracia, ¿qué sucede? Que hay un vacío ahí, porque el hombre está hecho para eso. Si no está la gracia, con todo ese dinamismo, ese orden, esa unidad, queda el vacío, quedan todos los elementos como dispersos, con una energía que no lleva a ninguna parte, y eso es la dialéctica, que describe muy bien Hegel y Freud y otros según el grado de espiritualidad que tengan. Hegel es más espiritual que Freud, porque Hegel es de origen protestante y fue de origen judío, no llegó al Nuevo Testamento. Pero el fondo es el mismo vacío. Ese vacío, dice Hegel, es el ser, que es la nada. Bueno, en la noche oscura se trata también de otras imperfecciones de los principiantes, la ira, se enojan, por causa de la concupiscencia que tienen muchos principiantes en los gustos espirituales, les poseen muy de ordinario muchas imperfecciones del vicio de la ira. Porque cuando se les acaba el sabor y gusto en las cosas espirituales, naturalmente se hallan desabridos, y con aquel sinsabor que traen consigo, traen mala gracia en las cosas que tratan. Como uno que fue a un retiro espiritual, estaba recopado y después se fue a su casa y nadie lo aguanta. Bueno, eso que pasa a los jóvenes muchas veces es más general. Lo cual muchas veces acaece después que han tenido algún muy gustoso recogimiento sensible en la oración. Que como se les acaba aquel gusto y sabor, naturalmente queda el natural desabrido y desganado, bien así como el niño
cuando le apartan del pecho de que estaba gustando a su sabor, en el cual natural, cuando no se dejan llevar de la desgana, no hay culpa, sino imperfección que se ha de purgar por la sequedad y aprieto de la noche oscura. Esto es muy importante porque hay gente psicologista que identifica la bondad con el estar contento, y eso no es así. Además es un psicologismo barato, porque Freud no diría eso, ¿eh? Para Freud la cosa es más seria. Bueno, pero hay otros que dicen que para estar bien hay que estar contento. San Juan de la Cruz dice que los principiantes no pueden estar siempre contentos, porque son variables. Entonces, lo que tienen que estar bien quiere decir guiarse por la razón, no por cómo se sienten. Porque todavía lo que sienten no tiene mucha importancia. Sea bueno, sea malo, sea cosa de lujuria, sea cosa de soberbia, sea cosa de ira, no hay que darle mucha importancia, porque están desordenados. A lo que hay que darle importancia es a las ideas que tienen y a la conexión de esas ideas con la fe. Tampoco todavía pueden tener demasiada contemplación sobrenatural. Normalmente estos principiantes necesitan estudiar filosofía buena, no la de Hegel, porque necesitan estudiar filosofía, si pueden, o algo equivalente. Por eso, en esta época, en las universidades hay mucha gente que desvaría, pero también hay mucha gente buena, porque la universidad requiere un orden racional, una disciplina, etcétera. Uno puede estar 5 años estudiando una carrera exigente con muchos profesores y ser totalmente indisciplinado, porque no llega ni al primer año, como pasa, bueno, en la UBA, en otros lugares, en primer año se va a la mitad, porque no tienen ni la disciplina elemental como para poder estudiar. Después hace falta un gran esfuerzo. Y aparte del esfuerzo, hace falta pensar, porque si uno estudia Derecho, tiene que pensar, tiene que ser racional. Yo aquí les enseño en la Facultad de Derecho y les doy la Summa Teología y se la estudian perfectamente. Porque como están todos los días estudiando unos libros dificilísimos de asimilar, de comprender todas las conexiones que tienen, son gente que está habituada a pensar. Bueno, si estudian psicología u otras cosas ya es más complejo, porque lo que estudian no siempre ayuda a pensar. Si estudian, no sé, van a la UBA y estudian Lacan todo el día, más Freud para aclararlo un poco. Ahora, Lacan es hegeliano, es un freudiano que después se hizo hegeliano. Entonces, para Lacan el ser es la nada, etcétera, etcétera. Bueno, uno va a la UBA y estudia Lacan todo el día y termina pensando que el ser es la nada. Y después lo aplica a la vida práctica. Bueno, pero yo hablaba de las carreras que tienen una cierta racionalidad. El derecho por ahora tiene una cierta racionalidad, porque todavía no dijeron que robar está bien, salvo algunos, pero siempre algún límite van a tener, porque si no la sociedad no funciona. Y lo mismo sucede con la ingeniería, porque esos edificios que están ahí, que tienen como 60 pisos, si uno no piensa bien, se vienen abajo, etc. Por eso, bueno, eso entre paréntesis tiene implicaciones culturales y pastorales muy importantes para la vida de la Iglesia, porque la experiencia nos dice que hoy a veces es más fácil que la gente que está en la universidad acceda a la fe cuando tiene instrucción que otra gente que está totalmente suelta y que está bajo el influjo simplemente de los medios de comunicación, porque esa gente piensa menos. Si uno va a una universidad y piensa, tiene más posibilidades de acceder a la fe cuando tiene buena voluntad. Pero si tiene perturbado el pensamiento, no puede hacer el obsequio racional que es la fe. Bueno, por eso
lo que dice aquí San Juan de la Cruz tiene muchas implicaciones, no solamente en la evolución individual de una persona, sino también en la evolución comunitaria e histórica, porque la religión, nuestra religión, va cambiando de forma históricamente. Por eso vino el Vaticano II, porque las cosas iban cambiando, había que dar una respuesta. De hecho, hay un fenómeno universal en ese sentido. O sea, en Europa, por ejemplo, se van creando comunidades que tienen cada vez más un sentido espiritual e intelectual. Y lamentablemente muchos otros se van alejando, ni se bautizan. ¿Por qué? Porque están sujetos al materialismo imperante, que es superficialidad en el fondo, porque no es una gran cultura, es una cultura superficial, un iluminismo de segunda categoría comparado con el del siglo XVIII, ¿no? Por lo menos eso se hacía en la enciclopedia y cosas más, de más envergadura. Entonces, la gente normalmente está bajo el influjo de esos medios de comunicación que son totalmente irracionales y de esa escuela iluminista que en el fondo favorece esa irracionalización. Bueno, para San Juan de la Cruz, un principiante en la vida espiritual tiene que ser una persona racional. Si no es racional, no hay espiritualidad. Por supuesto, racional no quiere decir racionalista. Ser racionalista es un defecto del principiante que pertenece sobre todo a la soberbia de la cual hemos hablado antes. Y eventualmente a la curiosidad, que está inficionada por la soberbia también. Pero no se puede tener vida espiritual y no ser racional. Eso es muy difícil de entender en esta época, empezando porque como no se aceptan los preceptos morales que están contenidos en la ley natural, se pierde la racionalidad. Esos preceptos son racionales. Los 10 mandamientos son racionales. Están revelados por Dios, pero están revelados porque el hombre había perdido la racionalidad. Y ahora la gente normalmente necesita recuperar la racionalidad. Por eso, si uno en una parroquia habla de la Santísima Trinidad, la gente se aburre. En cambio, si habla de moral sexual o cosas por el estilo, eventualmente, o de moral social, como se hace ahora, eventualmente atienden más porque es algo que está más conectado con la razón. Y es lo que inmediatamente más necesitan, aunque necesitarían en profundidad lo otro. Pero, bueno, hay pasos. Lamentablemente no se puede, cuando hay mucha gente, distinguir entre los niveles espirituales que tienen todos y hay que hablar a un cierto promedio. En general, la gente necesita racionalidad, que para ellos significa acceder a la espiritualidad inicial. Eso, por supuesto, varía según los contextos. En nuestra época es especialmente así. Tener espiritualidad quiere decir empezar a ser racional, empezar a pensar. Bueno, estos también tienen imperfecciones de la gula, de la envidia, pero las vamos a dejar para ver cómo superan esto. Superan esto de dos maneras. De una manera activa, que está descrita en la subida del Monte Carmelo, que es mortificándose, obrando según la razón y no según el gusto. La razón iluminada por la fe, por supuesto, pero la razón que prevalece sobre la sensibilidad.
al principio de la subida, en la noche activa del espíritu, del sentido, para mortificar, dice en el capítulo 13, y apaciguar las 4 pasiones naturales que son gozo, esperanza, temor y dolor, de cuya concordia y pacificación salen estos y los demás bienes, es total remedio lo que se sigue, de gran merecimiento y causa de grandes virtudes. Procure siempre inclinarse no a lo más fácil, sino a lo más dificultoso, no a lo más sabroso, sino a lo más desabrido, no a lo más gustoso, sino antes a lo que da menos gusto, no a lo que es descanso, sino a lo trabajoso, no a lo que es consuelo, sino antes al desconsuelo, no a lo más, sino a lo menos, no a lo más alto y precioso, sino a lo más bajo y despreciable, no a lo que es querer algo, sino a no querer nada, no andar buscando lo mejor de las cosas temporales, sino lo peor, y desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Y estas obras conviene las abrace de corazón y procure allanar la voluntad en ellas, porque si de corazón las obra, muy en breve vendrá a hallar en ellas gran deleite y consuelo, obrando ordenada y discretamente. Esto no es otra cosa que el resumen del método que está expuesto en el Evangelio de manera universal. Por supuesto, no hay que hacer una idea absoluta de esto, no es que el que está hablando y que está diciendo que el ser es la nada, porque uno podría interpretarlo de esa manera también. Eso es una tentación absolutista, racionalista. San Juan de la Cruz está hablando en un contexto concreto de gente cristiana, y la gente cristiana que todavía es principiante tiene muchas tentaciones. En vez de contentarse con la casa que tiene y con el auto que tiene, quiere la mejor casa y el mejor auto. Bueno, entonces no tiene que andar buscando la mejor casa y el mejor auto para aparentar o para estar cómodo, para sentirse bien, sino eventualmente contentarse con lo peor. Con lo peor dentro de lo que le toca, evidentemente. Bueno, en eso hay claramente un espacio muy amplio para la diversidad de vocaciones, porque eso se vive muy distintamente si es una persona laica que tiene una determinada actividad o si es una persona religiosa, si es de una orden activa, de una orden contemplativa, de una orden apostólica o no. O sea, no interesa en sí qué se tiene, cuántas cosas se tiene, qué se hace, qué fama se tiene o no se tiene. El problema es la actitud afectiva respecto de todo eso, que es justamente lo que hay que purificar aquí. Si uno va buscando el consuelo, etcétera, deja de obrar por la razón, obrar por lo que le gusta. Entonces es como los niños, dice San Juan de la Cruz. Y los niños son caprichosos, buscan primero una cosa, después otra, después otra. Desear entrar en toda desnudez y vacío y pobreza por Cristo de todo cuanto hay en el mundo. Bueno, eso se capta espiritualmente. Espiritualmente en el sentido de esta experiencia que viene de la gracia, que en el fondo está movida por el Espíritu Santo, aunque uno no lo sepa al principio. Al principio lo que tiene que saber es que tiene que obedecer a Cristo, que dijo todo eso en el Evangelio, aunque uno no sabe bien por qué lo dijo, porque todavía no entiende. Después va entendiendo, o sea, se va iluminando espiritualmente, sobre todo en la vía iluminativa y más en la vía unitiva. Primero tiene que captar con la razón que hay que obedecer a Cristo, que habla en el Evangelio, y en el Evangelio dice esto que resume prácticamente aquí San Juan de la Cruz. Después lo dice de una manera más contemplativa, que nos hace captar mejor la comparación con Hegel que hacíamos hoy. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada.
pareciera que es Hegel que habla, ¿no? Porque para ser todo, después tenés que ser nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a donde no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Porque si quieres tener algo en todo, no tienes puro en Dios tu tesoro. Bueno, el hecho de que estas palabras resuenen a las que leímos en Hegel, hace ver que Hegel no es como Kant, o sea, no habla solo de lo externo. Hegel habla de una experiencia espiritual que él vivió de otra manera, porque esta es la que describe San Juan de la Cruz según la gracia. Cuando hay gracia y esa gracia desaparece, se crea la dialéctica. Porque de esto queda el esqueleto, queda como el cadáver. Hegel habla del cadáver. Se le va el alma. Entonces, sí. ¿Qué influencia podría haber en esa experiencia de Hegel y la Cábala, por ejemplo, como mística del judaísmo? Si es que hay alguna. Más bien la del judaísmo no parece una influencia directa de ese tipo de mística. Lo que sí hay una influencia es de una especie de mística protestante de Jacob Böhme, porque Hegel leía a Jacob Böhme, que era un místico alemán protestante, de origen protestante. Eso sí, Hegel tenía en la biblioteca las obras de este Böhme, que desarrolla una mística muy salvaje. Y Hegel mismo dice que es salvaje esa mística. Él la quiere racionalizar. Y por otra parte hay influjos filosóficos, Proclo, por ejemplo, y radicalmente Platón, porque cuando Hegel tiene que decir lo más hegeliano de todo, al final de la ciencia de la lógica dice, bueno, esto es Platón. La dialéctica es la dialéctica de Platón. Este juego dialéctico del todo y la nada a San Juan de la Cruz le viene como herramienta, lo usa de manera ideal bajo el influjo de la gracia. La nada para ir al todo. Este Sí. juego lo hace. Bueno, el San Juan de la Cruz tiene, por un lado, un sentido fenomenológico, porque el sujeto se siente como que deja todo o que tiene todo. Por otro lado, tiene un sentido metafísico, porque San Juan de la Cruz, como hemos visto al principio, contempla las perfecciones divinas, el ser, las lámparas, las muchas lámparas que hay en Dios, el ser, la belleza, la bondad, etc. Y esa es la raíz de la contemplación. Entonces, el mismo Santo Tomás, como habíamos dicho, dice que en comparación con Dios somos nada, o la criatura es nada, nihil est. ¿Por qué? Nihil est porque todo el ser es divino. No hay otro origen del ser que Dios. Entonces, si no está Dios, no hay nada. Y efectivamente, si no está Dios, no hay nada. Eso es lo que dice Hegel también. El problema es que Hegel habla después de Kant, y Kant ya eliminó el contacto con Dios. Queda como un fantasma que está ahí detrás. En Kant es la cosa en sí. Hegel dice, bueno, eliminemos ese fantasma, esa cosa en sí que perturba ahí, y digamos realmente que esa cosa en sí no es otra cosa que el fenómeno
El problema es que el fenómeno hay que analizarlo hasta el fondo, y eso es la fenomenología que llega a la idea absoluta.